Cubría el regreso tarde y el transporte de siempre ya no pasó. Por eso me subí al microbús de la noche, ese que todavía aguanta cuando todo lo demás se apaga. La calle estaba tranquila, pocos coches, casi nadie en la parada. El micro llegó con el motor ronco y una luz interior cansada. Subí, pagué y me quedé de pie cerca del tubo, sin ganas de buscar asiento. Adentro éramos pocos. Un señor adelante, una señora más atrás y nadie más. El chofer avanzó despacio, como si también estuviera cansado. El ruido del motor llenaba el silencio. En la siguiente parada, vi cómo un hombre se acercó desde la banqueta. Levantó la mano y subió justo detrás de mí. Nada raro. Mochila al hombro, ropa común, mirada neutra. Se sostuvo del tubo con una mano y quedó ahí, a menos de 1 metro. El micro avanzó. Yo miraba por la ventana, escuchando el motor y contando mentalmente las paradas. Volteé una vez, por reflejo. El hombre seguía ahí, inmóvil, mirando al frente. Volteé otra vez más adelante. Seguía igual. Esa incomodidad típica de ir callados, tan cerca de alguien, se quedó flotando en el aire. Llegamos a la siguiente parada. El micro frenó, abrió puertas, nadie subió. Cerró y avanzó. Sin pensar, volví a mirar hacia atrás y el espacio estaba vacío. Donde estaba el hombre, ya no había nadie. No escuché pasos. No sentí que pasara junto a mí. No vi movimiento. Simplemente no estaba. Pensé que quizás se había bajado rápido, que no lo noté. Pero algo no cuadraba. Yo estaba justo frente a la puerta. Nadie pasó junto a mí. Miré alrededor. Los otros pasajeros seguían en su lugar, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. El micro siguió su camino. El motor sonaba más fuerte ahora, o tal vez era mi cabeza. Volví a mirar el tubo, el espacio, el pasillo. Vacío. Me acomodé la mochila, tratando de convencerme de que estaba cansado, de que había imaginado algo común. Pero la sensación no se iba. Un par de paradas después, me acerqué a la señora que iba sentada cerca. Le hablé en voz baja, sin querer llamar la atención. Le pregunté si había visto bajar al hombre que subió hace rato. Me miró raro, frunció el ceño y negó con la cabeza. Dijo que no se había subido nadie desde antes. No insistí. Regresé a mi lugar, de pie, sintiendo cómo el micro avanzaba y cada bache se sentía más marcado. Miré al chofer por el espejo. Dudé unos segundos y le pregunté, con tono normal, si había subido alguien en la parada anterior. Sin voltearme a ver, respondió que no. Nadie habló más. El silencio se volvió pesado, como si todos lo sintieran pero nadie quisiera romperlo. Yo bajé unas paradas después, antes de lo que tenía planeado. Al pisar la banqueta, respiré hondo. El micro cerró puertas y se fue, dejándome con la duda clavada. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente comenté lo ocurrido con gente del rumbo, sin exagerar, solo contando lo que pasó. Uno de ellos me miró serio y dijo que no era la primera vez que alguien decía algo así de ese micro, de ese horario. No explicó más. Desde entonces, cada vez que escucho el motor de un micro por la noche, me acuerdo de ese espacio vacío. No hubo gritos, no hubo susto directo, solo alguien que subió y luego ya no estaba. Bajé del micro con la sensación de haber salido de un lugar que no debía existir. Caminé varias cuadras antes de voltear atrás, como si esperara que alguien estuviera siguiéndome. No pasó nada. La calle estaba igual de tranquila que siempre, demasiado normal para lo que yo sentía por dentro. Esa noche le di vueltas al asunto una y otra vez. Intenté reconstruir cada segundo, la parada,
El sonido del motor, el tubo frío bajo mi mano, la mochila del hombre, su forma de quedarse quieto. Todo estaba claro en mi cabeza, demasiado claro como para haberlo inventado. Al día siguiente lo comenté con un conocido del rumbo. No lo conté como algo extraño, solo como una anécdota rara del micro. Su reacción me incomodó más que el silencio del chofer. Se quedó callado unos segundos y luego me preguntó a qué hora había pasado. Cuando se lo dije, asintió despacio y soltó algo que no esperaba. No eres el primero que dice eso. Me explicó, sin muchos detalles, que ese micro tenía fama de confundir a la gente de noche. Que ya otros habían contado historias parecidas. Alguien que sube, alguien que va hasta el final, alguien que nadie más recuerda. Nadie lo decía en voz alta, pero todos parecían saberlo. Los días siguientes intenté evitar esa ruta. Cambié horarios, caminé más, esperé otros transportes. Aún así, cada vez que veía pasar ese micro, lo observaba por instinto. Miraba el pasillo, los tubos, el espacio donde aquel hombre había estado. Una semana después, por necesidad, volví a subir. Era el mismo horario. Me quedé de pie en el mismo lugar, casi sin pensarlo. El trayecto fue normal. Nadie subió de más. Nadie desapareció. Todo ocurrió como debía. Eso no me tranquilizó, porque entendí que lo inquietante no era que pasara siempre, sino que podía pasar cualquier noche sin avisar. Desde entonces, cada vez que alguien sube detrás de mí en un microbús, volteo una vez más de lo necesario. No buscando algo raro, sino confirmando que siga ahí. Usaba esa ruta de microbús casi todos los días. A esa hora ya me la sabía de memoria. Cada vuelta, cada semáforo, cada bache. Por eso esa noche me subí sin poner atención. Estaba cansado, con la cabeza baja, escuchando el ruido del motor y pensando en llegar rápido a casa. El micro avanzó y al principio todo parecía normal. Las mismas luces, los mismos locales cerrados, el mismo ritmo lento. Éramos pocos pasajeros. Nadie hablaba. El chofer manejaba sin prisa, como siempre. Yo iba sentado junto a la ventana, mirando sin mirar. Fue hasta después de unos minutos que algo no me cuadró. Pasamos por una calle que no reconocí. No era que fuera totalmente distinta, pero había algo raro. La iluminación era más pobre, los edificios se veían más bajos, las fachadas demasiado oscuras. Pensé que tal vez había una obra o un desvío. No le di importancia. Luego vino la vuelta. Esa curva no existía en la ruta. Estaba seguro. La sentí en el cuerpo, en la forma en que el micro se inclinó. Miré alrededor buscando alguna referencia conocida. Nada. Solo una calle larga, mal iluminada, con pocos postes y ningún negocio abierto. El silencio dentro del micro empezó a sentirse incómodo. Nadie hablaba, pero varios levantaron la mirada al mismo tiempo, como si todos hubiéramos notado lo mismo. El micro siguió avanzando sin detenerse en las paradas habituales. Un pasajero se levantó un poco del asiento y presionó el timbre. Sonó, claro y fuerte. El chofer no se detuvo. Pensamos que quizá no lo había escuchado. Volvieron a presionar el timbre. Otra vez sonó. El micro siguió derecho, como si nada. Nadie dijo nada en voz alta. El ambiente se tensó de golpe. Alguien murmuró desde atrás, casi en secreto, que esa no era la ruta normal. Nadie respondió. Yo miré por la ventana intentando ubicar algo familiar, cualquier cosa que me dijera dónde estábamos. No había letreros claros, no había tráfico, solo esa calle interminable. El micro no iba rápido,
pero tampoco parecía buscar una salida. Avanzaba como si ese trayecto siempre hubiera estado ahí. Miré al chofer por el espejo. Su expresión no cambiaba. No parecía nervioso, ni molesto, ni sorprendido. Solo manejaba. Pasaron varios minutos así. Nadie volvió a tocar el timbre. Nadie se levantó. La incomodidad se volvió una especie de resignación silenciosa, como si todos estuviéramos esperando a que algo se acomodara solo. De pronto, sin aviso, el micro giró. Una vuelta cerrada. Y entonces reconocí la calle. Era una avenida conocida, una por la que sí pasaba todos los días. El micro avanzó unos metros más y se detuvo en una parada normal, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abrieron. Algunos bajaron rápido, otros se quedaron sentados, confundidos. Yo me quedé un segundo más, mirando el pasillo, tratando de entender en qué momento todo había vuelto a la normalidad. Nadie comentó nada. Nadie reclamó. Era como si lo raro hubiera sido una idea compartida que nadie quería poner en palabras. Bajé del micro con una sensación extraña, como si me hubiera perdido algo importante sin saber exactamente qué. Bajé del micro con la sensación de haber llegado tarde a algo que no entendía. Caminé un par de cuadras revisando las calles, tratando de confirmar que estaba donde siempre. Todo coincidía. Los locales, los postes, el ruido lejano de los coches. Sin embargo, la incomodidad no se me quitó. Al día siguiente pregunté, sin hacerlo ver raro. Comenté con conocidos si había habido algún desvío esa noche, alguna obra, un cierre de calles. Nadie sabía nada. Un par de personas incluso se rieron y me dijeron que esa ruta no se movía nunca, que llevaba años siendo igual. Pasaron unos días. La duda seguía ahí, rondando, así que decidí comprobarlo. Volví a tomar el mismo micro, a la misma hora, con la misma intención de siempre, observar. Me senté cerca de la ventana, atento a cada vuelta, a cada cruce. El recorrido fue completamente normal. Pasamos por todas las calles que yo conocía, una tras otra, sin cambios, sin vueltas extrañas. El micro se detuvo en cada parada. El timbre funcionó como debía. Nadie se miró raro. Nadie murmuró nada. Era como si la noche anterior nunca hubiera existido. Aún así, no me quedé tranquilo. En una parada me acerqué a un pasajero y le pregunté, con cuidado, si alguna vez había notado que el micro se desviara. Me miró confundido y negó con la cabeza. Dijo lo mismo que todos. Ese micro nunca se va por ahí. Escuché esa frase varias veces en los días siguientes, siempre con el mismo tono seguro, casi automático. Nadie recordaba nada raro. Nadie había notado algo fuera de lugar. Y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietó más. Porque yo sí recordaba esa calle larga, oscura, sin referencias. Recordaba el timbre sonando sin respuesta. Recordaba la forma en que todos guardamos silencio, como si supiéramos que hablar no iba a cambiar nada. Con el tiempo dejé de preguntar. Seguí usando la ruta, pero ya no de la misma manera. Ahora miraba con atención cada esquina, cada vuelta, no por miedo, sino por necesidad de confirmar que todo seguía donde debía estar. Nunca volvió a pasar, o al menos, no conmigo. Subí al microbús casi por inercia. Era tarde y venía prácticamente vacío. De esos viajes donde el motor suena más fuerte porque no hay voces que lo tapen. Me senté del lado de la ventana, a la mitad, con la mochila entre las piernas. El chofer avanzó sin decir nada. Un par de paradas después, el micro se detuvo y subió una mujer. No hizo ruido. Pagó,
Caminó despacio por el pasillo y se sentó hasta el fondo. Iba bien arreglada, ropa limpia, el cabello acomodado. No parecía cansada ni apurada. Nada fuera de lo común, salvo su manera de mirar. No miraba a nadie en específico, pero tampoco se perdía en el celular ni por la ventana. Observaba el interior del micro, como si estuviera contando algo. Luego se quedó quieta, con la vista al frente. El viaje siguió. Uno a uno, los pocos pasajeros fueron bajando. Cada vez quedábamos menos. Yo seguía sentado, revisando el teléfono, pero de vez en cuando levantaba la mirada. La mujer seguía ahí, siempre al fondo, en el mismo lugar. Empecé a notar algo raro en el ambiente. El chofer miraba seguido por el espejo, no de forma descarada, pero sí más de lo normal. En una de esas miradas, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No dijo nada. Quedábamos solo 3 personas, luego 2. Al final, solo yo y ella. El micro avanzaba por calles cada vez más vacías. Las luces pasaban lento. Me acomodé en el asiento, incómodo, sin saber por qué. La mujer no se movía, no tocó el timbre, no hizo ningún gesto de querer bajar. El chofer volvió a mirarla por el espejo. Esta vez sostuvo la mirada un poco más. Yo también volteé, tratando de hacerlo con naturalidad. La mujer seguía sentada, con las manos juntas, mirando al frente. No parecía molesta ni nerviosa, solo presente. Llegamos al final de la ruta. El micro se detuvo con un rechinido largo. El chofer anunció en voz baja que ahí terminaba el recorrido. Me levanté, ajusté la mochila y caminé hacia la puerta. Al pasar, miré de reojo hacia el fondo. El asiento estaba vacío. Me detuve un segundo, seguro de que se había levantado detrás de mí. No escuché pasos. No sentí que pasara junto a mí. Volteé por completo. No había nadie. Bajé del micro con una sensación extraña, como si hubiera salido antes de tiempo. Me quedé unos segundos en la banqueta, esperando verla bajar después. Las puertas se cerraron. El micro arrancó. La mujer nunca apareció. Me quedé parado unos segundos después de bajar, esperando verla aparecer detrás de mí. Pensé que quizás se había levantado rápido, que yo no la escuché, pero el micro cerró las puertas y arrancó sin que nadie más bajara. El chofer no dijo nada, ni siquiera volteó. Caminé un poco alejándome de la parada y luego me detuve. Miré el micro alejarse, las luces traseras perdiéndose en la calle oscura. Sentí esa incomodidad que no se va, como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes señalar qué. Al día siguiente volví a pasar por el mismo tramo. Todo se veía normal. El micro, las paradas, la gente subiendo y bajando como siempre. Aún así, no pude evitar fijarme en el fondo cada vez que subía a alguien. Un par de días después, coincidí con otro pasajero habitual. Sin entrar en detalles, le pregunté si alguna vez había notado algo raro en los viajes nocturnos. Me miró un segundo de más antes de responder. Dijo que sí, que a veces pasaban cosas que nadie comentaba. Mencionó, casi como al pasar, que no era la primera vez que alguien llegaba hasta el final de la ruta sin bajarse. No explicó más. Llevo años manejando el mismo microbús, la misma ruta, las mismas calles, las mismas paradas. Cuando haces el turno nocturno, te aprendes todo de memoria. Dónde frenar sin pensarlo, dónde acelerar, dónde casi nunca sube nadie. Por eso sé perfectamente cuántas paradas hay y cuáles ya no existen. Esa noche iba solo. Pocos pasajeros, luces bajas, el ruido constante del motor acompañando el camino.
todo normal. Avanzaba sin prisa cuando, de pronto, sonó el timbre. Frené por reflejo. Me detuve en una parada que, oficialmente, ya no estaba en el recorrido. El poste seguía ahí, viejo, sin señal visible, pero nadie debía bajar en ese punto. Miré por el espejo. Nadie se levantó. Nadie se acercó a la puerta. Cerré y avancé. Pensé que alguien había tocado el timbre por error, cosas que pasan de noche. Sin embargo, unos minutos después, volvió a sonar. El mismo timbre, en el mismo punto. Otra vez me detuve. Otra vez. Nadie bajó. Lo raro no fue eso. Lo raro fue la sensación. El micro se sentía distinto, más pesado, como si hubiera más gente de la que podía ver. Ajusté el retrovisor. Los pasajeros estaban sentados, tranquilos, sin mirarme. Nadie parecía notar nada. La siguiente noche pasó lo mismo. Mismo punto, mismo timbre, mismo silencio. Empecé a anticiparlo. Ya sabía exactamente cuándo iba a sonar. Y siempre era ahí donde no debía existir ninguna parada. Una madrugada decidí ignorarlo. El timbre sonó y seguí de largo. No frené. El sonido se repitió, insistente, hasta que pasó el tramo. Cuando por fin se detuvo, el micro volvió a sentirse normal. Al terminar el turno, comenté el tema con otro chofer. No entré en detalles, solo pregunté si alguna vez le había pasado algo parecido. Me miró serio, sin sorpresa. Me dijo que sí, que a todos nos pasaba tarde o temprano. No explicó más. Desde entonces, cada noche, cuando me acerco a ese punto, bajo un poco la velocidad. Escucho atento. El timbre casi siempre suena. A veces no. Cuando suena, sigo de largo. No freno, no miro atrás. Porque aprendí algo que nadie dice en voz alta. Hay paradas que ya no están en el mapa, pero siguen esperando. Después de esa charla con el otro chofer, dejé de preguntar. No porque no tuviera curiosidad, sino porque entendí que había cosas que se manejaban mejor en silencio. En este trabajo, hay reglas que no están escritas en ningún lado, pero todos conocen. La primera es sencilla: no te detengas donde no debes. Desde entonces, cada turno nocturno hago lo mismo. Cuando me acerco a ese punto, bajo un poco la velocidad. El timbre suele sonar casi siempre con la misma insistencia, como si alguien supiera exactamente dónde tocar. Yo sigo de largo, no freno, no anuncio parada, no volteo al espejo. Las primeras veces costó. El reflejo de detenerme seguía ahí. El timbre suena igual que en cualquier otra parada y el cuerpo responde solo, pero aprendí a ignorarlo. Cuando no me detengo, el micro sigue normal. El peso desaparece. El motor suena como siempre. Los pasajeros no reaccionan. Nadie pregunta por qué no paré. Es como si nadie más lo escuchara. Hablando con otros choferes, entendí que todos hacemos lo mismo. Nadie se pone de acuerdo, nadie lo dice en voz alta, pero la regla se respeta. El que se detiene, repite. El que repite, empieza a notar cosas. Y el que nota demasiado, mejor cambia de turno o de ruta. Yo me quedé. Sigo manejando de noche, por las mismas calles. La parada sigue ahí, aunque ya no figure en ningún registro. El poste viejo sigue de pie, apenas visible bajo la luz amarilla. El timbre sigue sonando, puntual, como un recordatorio. Y yo sigo de largo. Salía de la escuela ya tarde. El uniforme me pesaba y la mochila también. Solo quería llegar a casa. Cuando vi el microbús acercarse, corrí un poco para alcanzarlo. Venía lleno, como siempre a esa hora. Subí, pagué
y avancé por el pasillo buscando dónde sentarme. No había ningún lugar libre, excepto uno: el asiento del fondo. Me senté sin pensarlo mucho. Apenas apoyé la espalda cuando escuché una voz alterada. «¿Qué te pasa?», dijo una señora desde adelante. Pensé que hablaba con alguien más, pero enseguida otro hombre se levantó medio asiento y me señaló. «Oye, ¿por qué te sientas ahí?». No entendí. Miré a mi alrededor. «Pues, porque está libre». La reacción fue inmediata. Varias personas empezaron a hablar al mismo tiempo. Una mujer gritó que estaba mal de la cabeza. Otro dijo que me levantara ya. El ambiente se volvió tenso en segundos. «Estás aplastando al niño», dijo alguien con enojo. Sentí un hueco en el estómago. Me levanté un poco del asiento, confundido. «¿Qué niño?», pregunté. Eso fue peor. Un hombre dio un paso hacia mí, claramente molesto. «¿Todavía preguntas? ¿Te estás haciendo o qué?». Miré el asiento. Estaba vacío. No había nadie. No había mochila, no había manos, no había pies. Nada. «No hay nadie», dije, ya con la voz temblando. El chofer gritó desde adelante que ya le bajáramos, que no quería problemas. La gente murmuraba. Algunos me miraban con miedo, otros con coraje. Una señora dijo que mejor me bajara, que no provocara. Sentí que alguien me empujó el hombro. Otro levantó la voz diciendo que me iban a bajar a la fuerza si no me quitaba. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba. Me moví rápido y me fui a sentar a otro asiento, más adelante. En cuanto lo hice, el ruido se apagó, como si nada hubiera pasado. El micro siguió su camino. Nadie volvió a decir nada. Yo me quedé ahí, sin entender, con la mirada clavada en el fondo. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Pero nadie se acercaba, nadie se sentaba ahí, como si todos vieran algo que yo no. El resto del trayecto fue silencioso. Yo no dejaba de voltear hacia atrás. Cada bache, cada frenón, hacía que mirara el asiento del fondo, esperando ver algo aparecer. Nada. Solo el mismo espacio vacío. Aún así, nadie se sentó ahí. El micro se llenó y se vació varias veces. Personas subían, buscaban asiento y evitaban el fondo. Algunos se quedaban de pie aunque hubiera lugar. Otros miraban rápido y seguían avanzando. Yo seguía volteando. No por curiosidad, sino por esa sensación incómoda de estar ignorando algo importante. Pensaba en lo que habían dicho, el niño, la forma en que todos reaccionaron igual. No parecía una broma, no parecía un malentendido. Cuando el micro llegó cerca de mi parada, me levanté con cuidado. Antes de bajar, volví a mirar una última vez hacia el fondo. Seguía vacío, igual que siempre. Bajé, caminé unos pasos y, sin saber por qué, volteé hacia la ventana del micro. Ahí fue cuando lo vi. Un niño sentado en el fondo. No lloraba, no se veía lastimado. Solo estaba ahí, mirándome. Levantó la mano despacio y sonrió. Luego, con total tranquilidad, me dijo adiós con los dedos. El micro arrancó. Me quedé parado, sin poder moverme, viendo cómo se alejaba.